¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Hoy continuamos con ese estudio sistematizado del libro de los jueces. Ya vamos avanzando en este estudio bíblico y hoy tenemos precisamente la continuación del capítulo 2. Por la mañana, nuestro hermano Daniel tuvo el privilegio de compartirnos los versículos previos a los que yo voy a enseñar en esta tarde. Quiero que a manera de muestra de lo que hoy vamos a estudiar, veamos los versos 18 y el verso 19. Dice el 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y el verso 19: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque en tu misericordia nos has rescatado, nos has limpiado, nos has perdonado. Has borrado nuestras transgresiones. Y vemos a través de la historia bíblica, a través de la historia humana, cómo se repiten estos ciclos en los cuales los hombres nos arrepentimos y volvemos a pecar. Y tú nos enseñas, Dios, que ese no es el propósito tuyo. Hoy, en que estamos estudiando esta porción del libro de Jueces, permite Dios que nuestro corazón pueda abrirse, que nuestro entendimiento también de igual manera pueda comprender esas enseñanzas que tú tienes a través de tu palabra para nuestra vida, para una aplicación práctica hoy en día. Gracias, Dios, por eso. Gracias por todo lo que haces. Lo hacemos, Dios, con una verdadera gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Dios permanentemente nos ha estado hablando y enseñando. Permanentemente Él ha estado mostrando a su pueblo escogido cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos como hijos suyos? ¿De qué quiere que nos apartemos? Pero nosotros, como buenos humanos, obstinadamente hemos siempre querido hacer lo que nuestro razonamiento nos ha indicado. Y ahí está el primer problema de nuestra vida. Porque nuestro razonamiento, cuando no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando no hemos sido convertidos, está entenebrecido. Ahora pregunto, ¿qué cosa buena puede salir de algo que está en oscuras, que está en tinieblas? Es más, es tanta la tiniebla que tenemos que no podemos entender a Dios. No podemos entender los propósitos de Dios. Y nos cegamos. Y tenemos una venda tan oscura que no nos permite ver la realidad. Por eso, esa función del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan vital para poder entender, porque Él nos da ese consejo oportuno, ese soporte, esa confianza, que lo que Dios ha hecho es bueno y es beneficioso precisamente para nosotros. En el verso 16 de lo que hoy hemos compartido del capítulo 2, dice: y Jehová levantó jueces que los librasen
de las manos que les despojaban. Ahí surge una pregunta obligada. ¿Por qué Dios levantó jueces? Bueno, para poder entender entonces por qué Dios levanta jueces, vamos a ver algunos versículos que precisamente Daniel ya compartió, ya nos hizo una descripción de esos versos, pero para adquirir un contexto lo comparto. Y dice la Escritura: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Recuerda usted el libro que precede? Estamos en el libro de Jueces. ¿Qué es el libro de Jueces? La transición de un mundo de esclavitud, la transición del éxodo, ahora a poseer la tierra prometida. Y en el libro de Jueces ya están en la tierra prometida. Ya los errores que iban a cometer los cometieron. El pecado que iban a practicar ya lo están practicando. Y ahora precisamente van a pagar las consecuencias. ¿Y por qué entonces ocurre esto? Bueno, nos lo acaba de decir el verso 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ahí surge la primera enseñanza. ¿Por qué no conocían a Jehová? Bueno, porque nadie se los enseñó. Ni sabían de la obra portentosa que Dios había hecho por su pueblo. El verso 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hacen lo malo? Precisamente porque no saben cuál es lo bueno. Ya la enseñanza no está con ellos. Ya la guía de Dios no está con su pueblo. ¿Y sabe qué hicieron? Dice el verso 11: y sirvieron a los Baales. Aquí podemos ver entonces la primer consecuencia de olvidarse de Dios, que vamos a ir atrás de dioses ajenos. Por eso entonces el 16 empieza: y Jehová levantó jueces. ¿Para qué los levantó? Precisamente para que guiaran a su pueblo, para que los librase, dice, de la mano de los que les despojaban, o sea, les oprimían. El verso 17 me llama mucho la atención porque dice: pero tampoco oyeron a sus jueces. Una obstinación muy marcada, y precisamente para lo malo. Sino dice que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos, dice, esta generación no hicieron así. O sea, no fueron en pos de Jehová. Aquí creo que vale la pena mencionar en el libro anterior, en el libro de Josué, en esa etapa de transición en la cual están abandonando el mundo de esclavitud para pasar al mundo de la libertad, le da instrucciones precisas a Josué. Y las quiero recordar hoy, usted las conoce, pero en este es como anillo al dedo, porque le dice a Josué precisamente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí está el kit del asunto. Solo es de hacer todo lo que el Señor determinó que había que hacer precisamente en la ley que entregó a Moisés y que Moisés entregó a su pueblo. Y le agrega: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. No le pongas, no le agregues, no le adulteres, no la interpretes como quieras. Y dice ahí una consecuencia: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si buscamos entonces la contraposición a esta enseñanza, quiere decir que al apartarnos de la ley, al apartarnos de la enseñanza de Dios, entonces, ¿qué va a ocurrir? No vamos a prosperar en ninguna cosa que emprendamos. El libro de Deuteronomio, precisamente,
también nos enseña, ya que estamos hablando de la ley, sobre la instrucción de Dios específica para su pueblo. Esta sección se centra en el pacto de Dios con Israel, especialmente la ley o los principios y reglas que debían regir la vida de los israelitas. Desde el capítulo 4, verso 44, hasta el capítulo 30, verso 20, Dios instruye a su pueblo y los introduce en el Deuteronomio 44, verso 44 al 49. Esta sección, hermanos, consta de 3 partes. En la primera parte, Moisés expone los 10 mandamientos específicos para su pueblo, y estamos en Deuteronomio 5:1 al 11 al 33. En la segunda parte de esta enseñanza, o sea, hasta el capítulo 30, describe con detalle los estatutos y decretos que Israel debe seguir. Y en la tercera parte, en la parte final, Moisés describe las bendiciones que experimentará el pueblo de Israel si guarda el pacto y las maldiciones que los destruirán si no lo hacen. Por eso el Señor dice que debemos de seguir sus instrucciones. ¿Y cómo las vamos a seguir si no las conocemos? ¿Cómo el pueblo de Dios va a saber qué es lo que Dios quiere si permanece con el libro que contiene las instrucciones cerrado? Ese es el propósito de esta enseñanza. Darnos cuenta que Dios quiere que le obedezcamos, que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Volviendo a nuestra reflexión de esta tarde, yo quiero recordarle a usted que la región donde estaban el pueblo de Dios, en la región cananita, estos tenían prácticas terriblemente perversas, prácticas demasiado obscenas, incluso como para mencionarlas, como para debatir sobre ellas. Habían adoraciones que sobresalían unas de las otras, la de Baal y la de Astarot. Baal era una deidad masculina y Astarot era una deidad femenina. Plagó a Israel a través de toda su historia. Esta adoración se introdujo en lo interno de la vida del pueblo de Dios. Una vez que se introdujo en sus vidas, fue difícil exterminarla. Cuando el pueblo se olvidó del Señor, Él se olvidó también del pueblo de Dios. Esto es terrible, hermano. Esta es una consecuencia demasiado grande como para obviarla. ¿Quiere usted que Dios se aparte de su vida? Haga usted lo que usted quiera. Y Dios entonces, como un perfecto caballero que es, se va a apartar y lo va a dejar que usted viva como usted quiere vivir. Lo que Él no quiere que esté ocurriendo es lo que precisamente nos enseña en este párrafo bíblico. ¿De qué nos está hablando acá? Nos está hablando de un ciclo que se repite en la vida del pueblo de Israel. Un ciclo que peligrosamente hoy también se puede estar repitiendo en nuestras vidas. El progreso material, hermanos, no garantiza el progreso espiritual. O sea, las bendiciones de Dios en el área material no garantizan que haya un progreso espiritual. Ojo. La lealtad a Jehová de parte de su pueblo en este punto específico de la historia, ¿sabe qué es? Ya esa historia quedó en el pasado. Tomaron la tierra, así como Dios les dijo, pero ahora los cananeos los estaban poseyendo a ellos. Está ocurriendo la operación inversa. Ellos tienen la tierra, pero los cananeos están penetrando con sus enseñanzas en su corazón. Y entonces comienza un ciclo raro entre el pueblo hebreo y el Señor. En primer lugar, Israel adora a los dioses cananeos. ¡Qué terrible! ¿Cómo ocurrió esto? De una manera imperceptible. 2. Dios abandona a los hebreos y ellos sufren entonces en las manos cananeas. Mire lo que ocurre. Como tienen dioses ajenos, Dios se aparta y ellos sufren en esas manos.
Luego el pueblo de Dios, como punto 3, pide ayuda a Dios. Punto 4, Dios entonces levanta jueces y libra a Israel de sus adversarios. 5, mientras este juez vive, Israel es fiel a Dios. 6, aquí está lo terrible. Muere el juez e Israel vuelve a seguir a los dioses cananeos. Si hoy, en este tiempo, tendríamos que llamar esto de alguna manera, ¿sabe cómo lo llamaríamos? Changoneta. Porque eso es lo que estamos haciendo precisamente del Dios que nos ha perdonado de nuestros pecados cuando queremos vivir de una manera repetitiva en el mundo que Él nos ha prohibido que vivamos. Él dice que para que nos acerquemos a Él debemos en primer lugar reconocer el pecado, confesarlo y apartarnos de la práctica de ese pecado. Esos son los requisitos que Él pone. Pero nosotros, de una manera obstinada, seguimos haciendo lo que queremos hacer. En la continuación del estudio que estamos haciendo, podemos ver entonces en el verso 20 que la ira de Jehová se encendió contra Israel porque lo abandonaron y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Este es un abandono de parte de Dios. Este es como que Dios deja en manos de sus enemigos a su pueblo. Óigame, el pueblo destinado a tener un tiempo de reposo prometido por Dios, ¿sabe qué le pasó? Cayó en esclavitud cientos de años, porque la esclavitud espiritual es una esclavitud también material. Solo en ocasionales periodos de reposo del Señor, cuando los jueces hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Cada vez el juicio se volvía tan severo que la nación finalmente clamaba a Dios. Él enviaba un libertador, pero nótese que Dios, según dice la Biblia, está personalmente con el juez, pero no con toda la nación. Es triste. Pero el pueblo se volvía al Señor solo cuando estaba en problemas. Una vez que el juez desaparecía, la nación caía de nuevo en el pecado. Estos fracasos de los que está hablando la Biblia en el pasado, que se aplican el día de hoy para nosotros, podemos verlos aún en el pueblo del Señor, aún en los cristianos profesantes de hoy. A veces, en lugar de vencer al enemigo, hacemos compromisos y dejamos que el enemigo nos arrastre hacia abajo. ¿Cómo ocurre eso? Cuando tomamos las prácticas del mundo, cuando abandonamos lo que Dios nos dice que debemos de hacer conforme a su escritura y empezamos a hacer lo que nuestro intelecto nos indica que es mejor para nosotros. A menudo desobedecemos deliberadamente la palabra de Dios y muchas veces fracasamos por no amar al Señor y allegarnos a Él por fe. Cuando esto ocurre, porque ocurre, Dios debe castigarnos y nuestro único remedio es arrepentirnos y volver. Hoy tenemos esa oportunidad todavía de arrepentirnos del pecado cometido y volvernos a Dios. ¿Qué quiere Dios entonces? Nos le enseña repetidamente. Él quiere que nos apartemos del pecado y que sigamos sus instrucciones y que vivamos de conformidad con lo que Él nos enseña. Esa es precisamente la aplicación principal del estudio de este día. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. ¿Debemos hacerlo? Sí debemos hacerlo. Ahora debemos de comprometernos a vivir de una manera diferenciada. Ahora debemos de comprometernos a tomar a Dios como nuestro referente principal para la toma de nuestras decisiones. No nuestro criterio, porque ese
siempre va a tener ese sesgo humano que nos ha llevado siempre a la perdición. Vamos a orar. Gracias Dios por este día. Gracias por este momento. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú, Dios, sigues dando oportunidades a tu pueblo. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, a limpiarnos de nuestro pecado y, en consecuencia, Dios, a vivir hoy de una manera diferente a como vive el mundo. Gracias por eso, Dios. Gracias. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.